¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a compartir otra palabra de Dios. Espero que los mensajes que compartimos acá en el canal sean de gran bendición para tu vida. Como siempre te digo, que espero que todos los mensajes, las reflexiones, cada video que tú puedas ver aquí sea de edificación para tu vida, sea un espacio en el cual Dios te pueda ministrar, Dios te pueda hablar, un espacio en el cual tú puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida. Que la palabra de Dios en este día te consuele, que la palabra de Dios hoy día te pueda ministrar, te pueda corregir, te pueda instruir, te pueda redarguir, te pueda edificar, consolar. Indistintamente en el estado en el que tú te encuentres, la palabra de Dios tiene todos esos propósitos. La palabra de Dios sirve para muchas cosas o para todas las cosas en nuestra vida. Por eso es tan importante estar siempre escuchando la palabra del Señor. Antes de hacer cualquier cosa o de preferir hacer antes otra cosa, yo te aconsejo como ministro del Señor, como siervo de Dios, que tú puedas escuchar la palabra del Señor, porque ella nos va a direccionar, nos va a instruir, nos va a aconsejar, nos va a consolar. La palabra de Dios nos dirige, nos consuela, nos exhorta, nos motiva. Eso significa exhortar, motivar. Espero que los mensajes que compartimos acá sean de gran bendición para tu vida. No hay otro motivo sino el poder bendecirte. No hay otra razón sino el poder edificar tu vida con la palabra de Dios. Todo lo que compartimos acá, todos los mensajes, los videos que yo subo, sean de bendición para tu vida. Si quieres compartírselo a alguien, también puedes hacerlo. Si quieres comentar también allí qué te pareció el mensaje, si quieres aportar con algo más también, puedes hacerlo también con respeto, con amor. Vamos todos a edificarnos el uno con el otro, con la palabra del Señor, con la bendición, con la provisión espiritual que Dios nos da. Edifiquémonos y bendigámonos unos a otros en el temor del Señor. Amén. Vamos a compartir una palabra de Dios en el cual tú ya seguramente viste el título de hoy, el mensaje para poder compartirlo. El título es bueno en gran manera. Así se llama la reflexión o el mensaje de hoy, es bueno en gran manera. Esa expresión seguramente tú ya la habías escuchado, es un pasaje de la Escritura, una frase de un versículo que vamos a leer ahora. Y para poder nosotros sustraer el mensaje que Dios nos quiere ministrar hoy día en esta parte, que Dios te bendiga, pon toda la atención que tú puedas. Vamos a exhortar brevemente una palabra de Dios. Abre tu corazón, abre tu mente. Yo sé que a lo mejor tú me conoces o no me conoces, indistintamente de la situación o el estado en el que tú estés viendo este video. Tal vez estás acostado, tal vez estás trabajando, tal vez es de mañana, de noche, no lo sé, Dios lo sabe. Indistintamente de la posición o la condición en la que tú estés ahora, tal vez estás enfermo, tal vez no, no lo sé, tal vez estás con dinero, tal vez sin dinero, no lo sé, quizás estás solo o acompañado, no lo sé, Dios lo sabe. Indistintamente como tú te encuentres hoy, que la palabra de Dios llegue a tu vida, saca de tu mente todo lo que estorbe, saca de tu corazón todo lo que esté molestando allí, cualquier pensamiento, cualquier distracción, no te va a edificar ni va a contribuir a lo que vamos a compartir ahora. Si puedes ponerte unos audífonos, puedes hacerlo también, para que la palabra del Señor pueda llegar más profundamente, sin impedimentos, a tu vida, a tu corazón. Procura apartarte para escuchar la palabra de Dios, procura que todo esté en orden para escuchar la palabra de Dios, porque cuando tenemos muchas distracciones en nuestro diario andar, cuando tenemos muchas distracciones o afanes en nuestra mente y corazón, nos perdemos las bendiciones, nos perdemos el poder compartir la palabra del Señor. Me recuerdo cuando era más pequeño, cuando era más joven, cuando estaba jugando en la calle o jugando, qué sé yo, PlayStation acá en mi casa, mi mamá me llamaba, me decía, ya está listo el almuerzo. Y yo estaba jugando, yo estaba en la calle, yo estaba haciendo cualquier cosa y me estaba perdiendo la oportunidad de venir a almorzar. Hasta que mi mamá me tenía que llamar por cuarta, quinta vez para que viniera a almorzar, para que fuera a almorzar y poder compartir el almuerzo con la familia. Entonces lo mismo pasa aquí. El Señor te dice, deja lo que estás haciendo y escucha la palabra del Señor. Escucha, deja tus distracciones, deja lo que estás haciendo y escucha la palabra del Señor. Recordamos allá a Marta, ahí en el libro de Lucas, me parece en el capítulo 10, me parece que ahí Marta estaba afanada con muchas cosas. Cuando el Señor fue a su casa, Marta estaba haciendo muchas cosas, estaba afanada y turbada con muchas cosas. Pero su hermana María estaba escuchando la palabra del Señor, porque el Señor había ido a su casa a compartirle la palabra. Y la mejor parte es escuchar la palabra del Señor. Esa es la mejor parte. Deja tus distracciones, tus afanes a un lado por este día, por este momento, y escucha la palabra del Señor. No te distraigas, no permitas que nadie corte la bendición ni lo que Dios te quiere ministrar en este día. Estoy seguro que va a ser de revelación para tu vida, así como también fue para la mía. Amén.
Dicho eso, vamos a compartir ahora el mensaje en el nombre del Señor. Vamos a concentrar la lectura bíblica ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 31. Y lo vamos a poder sustraer y lo vamos a exhortar en el nombre del Señor. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, y la mañana el día sexto. Ahí solamente vamos a dejar la lectura bíblica. Pero tú ya conoces seguramente este pasaje, Génesis en el capítulo 1. Dios crea todas las cosas, Dios empieza a crear toda la creación. Dios crea el cielo, la tierra, los animales, los árboles, la vegetación, el mar, los peces. Dios crea todas las cosas hasta el día sexto. Dios se tomó 7 días para crear todas las cosas. Sabemos después que en el día séptimo Dios descansó. Así dice el versículo que sigue, el 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Sabemos que Dios creó todas las cosas en 7 días, pero no sabemos si fueron 7 días de 24 horas. No sabemos si Dios se tomó, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios el tiempo no es del mismo modo que es para nosotros. Pero tiene un significado espiritual el que Dios haga las cosas en día 7. El día 7 tiene que ver con la perfección divina, tiene que ver con la totalidad divina para Dios manifestar su divinidad. El 7 siempre ha representado el número de Dios. Por toda la Biblia vemos el número 7 identificando la divinidad. El número 7 es la perfección divina, la totalidad de la perfección divina. Pero el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y es justamente allí donde vamos a poder decir lo que el Señor nos va a compartir hoy día. Dice que era bueno en gran manera. Todas las cosas que Dios hace son buenas. La creación misma nos señala eso. El relato bíblico del texto acá nos dice que todas las cosas son buenas. Que toda la obra de Dios que estaba haciendo en la creación era buena en gran manera. ¿Y por qué es buena la creación? Porque Dios es bueno. ¿Por qué todo lo que hizo era bueno en gran manera? Porque Dios es bueno. ¿Y por qué en gran manera bueno? Porque Dios es grande. Y todo lo que Dios hace es bueno y grande porque así es Él. Escúchame, mi hermano. Todo lo que Dios hace, todo lo que proviene de Dios, tiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios creó todas las cosas buenas? Porque Él es bueno. La Escritura dice que el diablo es padre de mentira y de él procede la maldad. Y todo lo que procede de él solamente es pecado y maldad, porque Él es dueño de eso. Él se convirtió en el padre de lo malo. Él es padre de mentira, dice la palabra. Él es homicida desde el principio. Por lo tanto, todo lo malo proviene del diablo. Pero todo lo bueno proviene del Dios bueno, porque Dios es bueno. Dios es grande y todo lo que hace es bueno en gran manera. Yo quiero compartirte esta palabra hoy día porque este pasaje nos relata cómo Dios creó todas las cosas, pero también cómo Dios culmina una obra, cómo Dios completa una obra hasta el día sexto. ¿Por qué? Porque en el séptimo Dios descansó, en el séptimo Dios reposó. Él reposó de trabajar hasta el día séptimo. En el sexto Él culmina y crea al hombre, y en el séptimo Dios se detiene. En el séptimo Dios no hace nada, simplemente descansa y reposa. El pasaje no nos quiere decir que Dios se cansó. No quiere decir que Dios se agotó, que Dios le sudó la gota por la frente y Dios dijo: estoy muy cansado, voy a reposar en el día séptimo. No, el pasaje no nos quiere revelar eso. El día séptimo quiere revelar que Dios completa una obra hasta el día sexto, porque el día séptimo es un día para Él. Vean que toda la creación, todo se centra en la creación para el hombre, y en la creación y en las cosas que Él creó, todo se centra en eso. Pero el día séptimo se refiere a Él. Dios no hace nada en el séptimo porque el séptimo es para Él. Eso es lo que dice el capítulo 2, el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Vean que el día séptimo está relacionado con Dios. El día sexto, el día 1, 2, el día primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto está referido a la creación y cómo el hombre vive para esa creación y la creación vive para ese hombre.
Dios creó al hombre en el día sexto. ¿Por qué? Porque Dios primero creó para el hombre, para que el hombre habitara esa creación. Dios no tiene beneficios de su creación. Dios no gana nada haciendo la creación. Dios no se beneficia con nada haciendo su creación. La creación fue hecha para que el hombre estuviera en la creación y se sirviera de la creación. Los pasajes anteriores nos dicen que los árboles, los frutos de los árboles eran para el alimento y el sustento del hombre y los animales también. Todo lo que Dios creó, lo creó para que el hombre lo habitara, para que el hombre lo administrase y también para que se sirviera de la creación. Vean, porque Dios no necesita nada de la creación. Pero el día séptimo es un día para Él. Eso es lo que dice el versículo 2. En Él reposó toda la obra que hizo. Él reposa en el día séptimo. Pero el día sexto fue donde Dios culminó su obra. Y la obra que hizo fue una obra buena. Bueno en gran manera. Yo quiero aplicar esto ahora para tu vida espiritual. Dios comenzó una obra en tu vida, así como lo comenzó en Génesis capítulo 1, el versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Asimismo, Dios también ha comenzado una obra en tu vida. Dios se ha tomado 6 días de tu vida para trabajar en ti, porque el día séptimo es un día de descanso, el día séptimo es un día para Dios. Escúchame esto. Dios está obrando en tu vida y Dios está creando cosas en tu vida. El apóstol Pablo dice que tenemos la nueva imagen del Hijo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos la imagen del Señor creado según Dios, creado conforme a Dios, porque Dios está creando y está obrando en tu vida y en la mía. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero compartir este día contigo, mi hermano? Escúchalo muy bien. Dios comenzó una obra y cada día que pasa, Dios está obrando y trabajando en tu vida. Dios pudo haber hecho la creación así, rápidamente. Vamos a crear la creación así y todo se crea así rápidamente. Pero vean que Dios aquí nos está enseñando algo importante, que Dios se toma un día para hacer cada cosa, que todo conlleva una obra, que todo conlleva un proceso y que todo tiene una razón de ser. Cuando tú lees el capítulo 1, que no lo vamos a leer acá, pero cada día tiene algo que hacer. Dios cada día tenía algo que hacer y eso que hacía en cada día tiene que ver con la funcionalidad o el propósito por el cual lo hacía. Por ejemplo, cuando Dios creó a los árboles, no los creó simplemente para crearlos, sino para que los árboles, en este caso, dieran fruto para que el hombre tomara de ese fruto. Tal cual así con todas las cosas. Cuando Dios creó el sol y la luna, los creó para las estaciones, para que haya una calendarización de todas las cosas que se iban a hacer. Por eso Dios creó todas las cosas con un propósito y con una funcionalidad. Y el pasaje eso nos quiere decir. Dice que creó los árboles para que tuvieran semilla y cada árbol según su semilla, para que esas semillas después dieran otros árboles nuevos y el ciclo comenzara otra vez. Vean que todo lo que Dios hace en 6 días hasta el día sexto tiene que ver con el trabajar en una forma paulatina y de cada día algo que hacer, algo en lo que trabajar. Dios está obrando en tu vida, mi hermano, y en cada temporada de tu vida, porque puede que un día para Dios sea 6 meses de trabajo en tu vida. Quizás cada 6 meses Dios hace algo en tu vida, o cada año hace algo en tu vida, no lo sé, porque para Dios el tiempo no es como es para nosotros el tiempo. Un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El pasaje nos quiere revelar que Dios se toma un tiempo para hacer cada cosa. Puede que quizás Dios haya creado la creación en 7 días, puede que sí, pero puede que Dios se haya tomado, no sé, 7 meses, 7 años, no lo sé. Para Dios el tiempo no funciona igual que para nosotros, pero el pasaje nos quiere mostrar que Dios se toma un tiempo para hacer cada cosa, que nada lo hace impulsivamente ni al azar, sino que todo el Señor lo planifica y lo ordena de acuerdo como Él quiere. Dios quiso primero poner la luz, luego separar las aguas de las aguas, luego poner el sol y la luna, y todo de acuerdo a un orden específico en el tiempo específico. Y Dios creó al hombre en el día sexto. No creó Dios al hombre a su imagen, sino hasta cuando Él creó todas las cosas anteriormente para que el hombre viviera en la creación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando Dios está obrando en nuestra vida, cuando Dios está trabajando en nosotros, Él crea primero el ambiente propicio para que tú te puedas desenvolver en ese propósito.
Puede que tú, mi hermano, estés esperando cosas del Señor. Puede que tú estés en un proceso del Señor. Pero puede que Dios esté haciendo otras cosas en este minuto. Y tú no lo sabes. Dios completó la obra suya cuando creó el hombre a su imagen, cuando el hombre se parecía a él, cuando el hombre ya tenía la imagen de Dios para administrar las cosas de Dios. Vean que todo tiene un proceso y escúchame, todo ese proceso es bueno en gran manera. Nosotros no tenemos toda la capacidad para darnos cuenta de todas las cosas que Dios está haciendo, pero Dios sí. Pero este pasaje nos revela eso, que toda la obra de Dios es buena, que todo lo que Dios hace es bueno en nuestra vida espiritual. Y eso tú y yo debemos entenderlo. Es hora de que empecemos a pensar cuánto de nosotros hemos muchas veces cuestionado lo que Dios está haciendo y pensamos que Dios nos ha desamparado, pensamos que Dios no se da por aludido lo que está pasando en nuestra vida y es que nosotros no sabemos que Dios está haciendo algo, que Dios está trabajando en algo. Es bueno en gran manera, mi hermano. Si Dios está interviniendo en tu vida, si Dios está haciendo cosas en tu vida, si Dios te ha añadido a tu vida o si Dios ha restado de tu vida, eso es bueno en gran manera. Eso es lo que Job no pudo entender al principio. Cuando Job empezó a enfermarse, cuando ya su carne se enfermó con los problemas que él tenía, quiero decirte, mi hermano, que Job empezó a cuestionar a Dios. Job empezó a hablar no lo correcto de parte de Dios. Job empezó a maldecir su día y Job empezó a cuestionar todo lo que le estaba pasando. Cuando tuvo las primeras pruebas, dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que bendijo a Dios. Pero cuando él se enfermó, cuando le vino esa circunstancia, esa enfermedad, fue allí cuando Job empezó a decir otras cosas. Fue allí cuando empezó a ver todas las cosas de un modo distinto. Es así mismo pasa cuando nosotros vivimos circunstancias en nuestra vida y empezamos en el día primero, segundo, tercero y empezamos en el camino de la obra de Dios en nuestra vida, en el camino de la preparación de Dios en nuestra vida, cuando Dios prefija un tiempo para nuestra vida, para hacer cosas distintas en nuestra vida. Nosotros no tenemos idea que Dios está trabajando y que eso nos va a beneficiar. Porque quiero decirte, mi hermano, que la creación fue para el beneficio del hombre, fue para que el hombre viviera y se sirviera de la creación. Porque toda la creación fue hecha para que el hombre la habitara. Vean por qué los árboles no sirven nada para Dios. Los árboles, la creación, todo lo que Dios creó, revela la gloria, el poder, la divinidad de Dios, pero no le añade a Dios, no le da a Dios, no le retribuye a Dios, sino que la creación fue hecha para que el hombre viviera en la creación y el hombre administrara las cosas de Dios, porque Dios le entregó la administración de la creación a Adán y Eva cuando los creó. Multiplíquense, sojuzguen la tierra, señoréense en la tierra y ustedes son los jefes aquí en la tierra. Eso fue lo que pasó. Dios no creó nada para él, para ganar algo él. La creó para él, para su adoración, para que la creación lo adorara, pero él no gana nada. No gana absolutamente nada. Los que ganamos somos nosotros. Nosotros nos beneficiamos de los animales, nos beneficiamos de la tierra, nos beneficiamos del mar, nos beneficiamos de la lluvia. Todas las cosas son para nosotros, por así decirlo. Son para nuestro beneficio humano, para el sustento humano de la creación. Entonces, la obra que Dios hace en nuestra vida no lo beneficia a Él tanto. De hecho, no hay nada que podamos darle nosotros de nuestra vida a Dios. Nada le va a sumar a Él, ninguna cosa. Sino que la obra de Dios en nuestra vida nos beneficia a nosotros. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas entender hoy día. Que la obra que Dios está haciendo en tu vida es una obra en la cual tú te vas a beneficiar, a la cual a ti te va a servir. Dios te está trabajando, te está procesando. Dios te sometió hasta el día sexto para preparar cosas en tu vida. Porque Dios se toma un tiempo para hacer todas las cosas en nosotros. Dios empieza un tiempo a trabajar la paciencia, luego trabaja nuestra tolerancia, luego trabaja nuestro amor, luego trabaja nuestra misericordia. Dios empieza a trabajar nuestro servicio, Dios empieza a trabajar la gracia que empezó a depositar en ti, la empieza a desarrollar. Dios empieza a hacer muchas cosas en tu vida en distintas etapas.
Por eso que el proceso de Dios toma tiempo. Por eso el Señor se tomó 3 años para discipular a los discípulos, para formar a los discípulos. ¿Los pudo haber formado en 6 meses? Claro que sí, Él puede hacer cualquier cosa, pero no. El Señor se tomó el tiempo para ordenar y formar a los discípulos durante 3 años. Por lo tanto, mi hermano, cuando tú te sometas ahora a la obra de Dios en tu vida, que te va a ser beneficiosa, tienes que saber que esa obra que Dios está haciendo en tu vida es bueno en gran manera. Cuando tú veas el resultado de la obra de Dios en tu vida, tú dirás, me ha beneficiado esto, he crecido, me benefició, es bueno lo que Dios hace en mi vida. Lo que Dios hace no es motivo para quejarme como muchos lo ven. Cuando somos inmaduros espirituales, cuestionamos como Job lo que Dios permite y no permite en nuestra vida. Cuando Dios interviene y cuando no interviene en nuestra vida, nos quejamos, nos molestamos. No decimos que Dios es bueno, al contrario. Dios es malo, Dios se equivocó, Dios me olvidó. Y Dios aquí y Dios allá. El texto en Génesis capítulo 1, a propósito, en el comienzo del libro en el libro de Dios, al comienzo nos está diciendo que la obra de Dios es buena, de que Dios es bueno, que no se equivoca, que Dios hace todo correctamente. Hasta el día sexto. Qué importante saber, mi hermano, que todo dura un tiempo. Todo, mi hermano, dura un tiempo. 6 días se tomó para crear al hombre a su imagen. Y escúchame esto, mi hermano. El día sexto para nosotros representa cuando Dios culmina su obra en nosotros, cuando Él completa algo, cuando Él termina un ciclo. Dios completó el ciclo de la creación y de su obra cuando terminó al hombre y lo creó de acuerdo a Él. Cuando el hombre se parecía a Él, cuando tenía su imagen, cuando tenía su esencia, cuando tenía su corazón, cuando fue creado conforme a Él, fue allí cuando Dios ahora terminó su obra y dijo, este se parece a mí, ahora lo pongo a administrar todas las cosas. Vayan ahora, multiplíquense y enseñoréense de la tierra. Fue eso lo que sucedió, lo que pasó. Mi hermano, escúchame. La obra de Dios en nosotros termina por decirlo de algún modo, termina cuando nosotros nos parecemos al Señor, cuando tenemos su imagen. Te pregunto, ¿te pareces al Señor? ¿Pueden ver en ti atributos de Dios aún? ¿Eres responsable? ¿Eres comprometido? ¿Tienes carácter? ¿Tienes madurez? ¿Tienes amor? ¿Tienes misericordia? ¿Tienes la naturaleza del carácter de Cristo? ¿Lo alcanzaste ya? ¿Tienes gozo? ¿Tienes alegría? ¿Tienes madurez para soportar? Cuando Dios creó al hombre a su imagen, quiere decir que Dios imprimió su esencia, lo que Él es, lo proyectó en Adán y Eva. Es como cuando en las monedas de los países, en el dinero monetario de las monedas, en este caso acá en este país, aparece una inscripción del escudo de Chile o de no sé, de algún indígena o de alguna persona importante, de Bernardo Higgins, me parece que aparece la moneda de 50 pesos acá. Sale la imagen de Bernardo Higgins en la moneda, o en los billetes aparece la imagen de Ignacio Carrera o de Gabriela Mistral y aparece la proyección de la imagen. No es que esté allí la persona, sino la imagen de la persona. La transcripción de la persona fue diseñada en aquel dinero. Es exactamente lo que Dios hizo cuando creó a Adán y Eva. Dios puso su imagen, su proyección y la puso en el hombre y creó al hombre a su imagen. El hombre es una proyección de lo que Dios es. Cuando Dios completa una obra en nosotros, cuando Dios termina una obra en nosotros de cualquier índole, sea de amor, de misericordia, cuando completó, por ejemplo, el amor en tu vida, cuando el Señor ya completó la paciencia en tu vida, la gente puede ver en ti la paciencia de Dios en tu vida porque Dios te proyecta en ti y tú puedes representar a Dios. Pero eso toma un tiempo y cuando eso se logra, mi hermano, es bueno en gran manera. Es beneficioso para los demás y se cumple el propósito de Dios en tu vida, que es que tengamos la imagen del que nos creó. Dice así Romanos capítulo 8. Vamos allá a leerlo para que podamos comprenderlo. Romanos capítulo 8, mira. Y vamos a leer acá cómo Dios quiere completar la obra buena suya, la quiere completar en nosotros. Cuando nosotros nos parecemos a Él, cuando hemos alcanzado su imagen, cuando hemos alcanzado su naturaleza. Y eso, mi hermano, es bueno en gran manera.
Eso es realmente bueno, dijo el Señor. ¿Por qué me llaman bueno? Vino uno a preguntarle, ¿por qué me llaman bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. El Señor también era bueno, pero atribuyó la bondad solamente a Dios, aunque el Señor sí era bueno, porque tenía toda la naturaleza del carácter del Padre. Vamos allá a Romanos capítulo 8, versículo 28. Tú ya lo debes saber. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los creó para que tuvieran la imagen de su Hijo, dice el versículo 29. Qué importante. La completación en el día sexto tiene que ver con tener la imagen de Dios. Tú debes saberlo, que Dios se toma un tiempo para trabajar en tu vida. Y ese trabajo que Dios quiere hacer, el final de esa obra que Dios quiere hacer en tu vida, es que tú tengas la imagen del Hijo, es que tú te parezcas a Él. ¿En qué? En su carácter, en su personalidad, en su forma de ser, en su esencia. ¿Recuerdan a Moisés cuando él mató allá a un egipcio? Moisés era un iracundo, un asesino. Así comenzó Moisés cuando tenía 40 años. Pero él llegó después a la tierra de Madián, allá con su suegro Jetro, y estuvo 40 años en el desierto. Y en esos 40 años Dios cambió a Moisés, lo procesó. Dios se tomó 40 años para procesar a Moisés. Y el libro de Números en el capítulo 12 dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios había trabajado en él hasta el día sexto. Ya Moisés, te pareces a mí. Tienes la paciencia mía, Moisés. Eres manso como yo, Moisés. Así dijo el Señor, soy manso y humilde de corazón. Moisés se parecía a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios había trabajado y obrado en él hasta el día sexto. Y cuando ya Moisés se parecía a Dios, al nivel que Dios le demandaba a ese hombre, vino el día séptimo para Moisés. Ven, Moisés, ahora vas a reposar y te voy a enviar para hacer la obra. Bien, Moisés, porque quiero que libertes a mi pueblo. Y lo llama en el capítulo 4. En el 3, Moisés se encuentra con Dios y en el 4 Dios lo capacita y lo envía a librar al pueblo. ¿Lo puedes entender, mi hermano? Tú debes saber ahora que si tú estás en el proceso en el cual Dios está haciendo diferentes cosas en tu vida para el propósito, para que te parezcas a Él, porque ese es el propósito de Dios, es que tú tengas la imagen del Hijo, déjate tratar por Él, porque lo que Dios ha permitido, todo te ayuda a bien. Es lo que dice Génesis, y vio Dios que era bueno. Todo te ayuda a bien porque todo lo que Dios hace es bueno, pero no solamente bueno, sino que bueno en gran manera. Qué importante es entender esto. Cuando somos inmaduros y somos niños, nos molestamos y nos enojamos con el Señor. Y decimos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces con mi vida? ¿Qué haces conmigo? No, mi hermano, eso es de que tú puedas entender. Lee el libro de Génesis y esa es la culminación de la creación de Dios. Cuando dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Sí, mi hermano, es bueno lo que Dios permite en tu vida. Todo lo que Dios está haciendo te va a servir para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué a bien? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y todo lo que Dios permite en tu vida te ayuda bien. Te va a ayudar a mejorar. Cuando eres atribulado, cuando estás puesto, cuando vives una decepción, cuando experimentas dolor, cuando experimentas sufrimiento, eso en el momento no es motivo de gozo, pero te va a ayudar a bien en el futuro. Es como cuando nos vacunamos. ¿A quién le gusta vacunarse, sentir dolor con la vacuna y soportar ese dolor? Pero eso nos va a beneficiar para el futuro. En el momento vemos solamente dolor, pero para el futuro sí tiene resultado. Te va a ayudar para bien. Debes permitir que Dios trabaje en tu vida. Es bueno en gran manera, mi hermano. Si tú pudieras ver cómo tú estabas antes de que Dios trabajara en tu vida, vas a ver que has avanzado. Vas a ver que has crecido. Pero tristemente hay muchos que no permiten que Dios trabaje en su vida. No permiten que Dios haga la obra hasta el día sexto en su vida. Muchos están bien con Dios en el día primero, en el día segundo, en el día tercero. Pero cuando ven que Dios está trabajando, Dios está separando las aguas de las aguas, y Dios está juntando esto con esto otro,
Dios pone el sol, pone la luna y Dios hace cosas en tu vida. Añade, pone cosas, mueve cosas, como que si está en un juego de ajedrez y Dios empieza a mover sus piezas en tu vida y tú no estás de acuerdo con Él. Puedes molestarte con Él y renunciar a la obra de Dios en tu vida. Yo quiero decirte, mi hermano, que así es en la vida espiritual. Dios está moviendo cosas en tu vida. Está descubriendo los secos, separando las aguas de las aguas y descubriendo los secos. Dios está ordenando las cosas en su creación. Si tú puedes ver en Génesis capítulo 1, Dios simplemente empieza a ordenar las cosas en su creación. Y si tú cada cosa en su lugar, todas las cosas con un propósito, todas las cosas con una funcionalidad, para que al final el hombre tuviera la imagen de Él. Todo lo que Dios permite en tu vida, bueno o malo, que Dios junte algo o que lo separe, que Dios añada o que Dios quita, simplemente es para que tú al final tengas la imagen del que te creó, que en el fondo es que tú tengas la imagen del Señor Jesús. Qué importante es saber esto. Yo quiero invitarte en este día a que tú puedas reflexionar en todas las cosas que Dios te ha podido procesar. Tal vez Dios ha procesado cosas en tu vida y todos estamos en la obra de Dios. Yo no puedo decir que yo ya estoy en el día séptimo. Wow, estoy en el reposo de Dios, ¿no? Pero sí estoy en el día cuarto, en el día quinto. Sigo siendo procesado por Dios para al final yo tener la imagen del Señor, para que al final nosotros podamos representar al Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, que tú puedas representarlo, que tú puedas mostrarlo y reflejarlo, que la proyección, que la imagen, que la sombra de la figura, de la silueta de Dios se represente en tu vida, con tu forma de vida, con tu forma de ser, y tú así proyectar a Dios y la gente pueda ver a Dios en tu vida y en la mía. Porque en el fondo eso es lo que el Señor quiere al final de todo el proceso, que podamos entender lo que Él quiere reflejarse en ti. Vean que los animales no tienen la imagen de Dios. La vegetación no tiene la imagen de Dios. La luna no tiene la imagen de Dios. El sol tampoco tiene la imagen de Dios. Nada tiene la imagen de Dios, solamente el hombre. Nosotros solamente tenemos la imagen de Dios. Los ángeles parece que tampoco tienen la imagen de Dios. No lo sé. Pero la Biblia me dice que yo tengo la imagen y que tú tienes la imagen, que Él nos creó a su imagen en la carne. Y luego en el hombre nuevo también tenemos la imagen del Hijo. Por lo tanto, toda nuestra vida, mi hermano, debe representar que Dios está trabajando en nosotros. Dijo el Señor, hasta ahora yo trabajo y mi Padre que está en los cielos también trabaja. Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Deja que Dios trabaje. Deja que Dios trabaje en tu vida. Entrégate al Señor, no luches con Él. Hubo un hombre llamado Jacob que estuvo allá 20 años en la casa de Labán, 20 años siendo procesado por Dios. 20 años. ¿Tú sabes cuántos son 20 años? Es mucho tiempo para ser procesado, porque ese hombre tenía mucho que cambiar. Los 6 días para Jacob, en números cronológicos, en tiempo cronológico, fueron 20 años. Para Dios fueron 6 días, pero para Jacob fueron 20 años. ¿Cuánto tiempo vas a esperar tú que Dios procese tu vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto vas a dejar que Dios trabaje en tu vida? Hay gente que está 8 meses en un trato de Dios y aborta la misión. Deja de ser procesado por Dios y huye del trato de Dios. No, mi hermano, no seas así. No le huyas a los 6 días. En el día sexto, Dios creó al hombre y terminó toda su obra, porque luego vendrá el día séptimo. El día séptimo es un día en el cual nosotros aprendemos ahora a reposar en Dios. El día séptimo es cuando ya nosotros tenemos la imagen del Señor y ahora toda nuestra vida está centrada en Dios. Ven que Dios no hizo nada en el séptimo, no porque no podía hacer nada, sino que para que en ese día, que es una temporada, que es un tiempo, que es una estación en la cual ahora nosotros reposáramos en Dios, estuviéramos descansando en Él, estuviéramos dedicados, concentrados solamente en Él. El día séptimo luego para Israel significó que ese día iba a ser un día santificado para Jehová su Dios. El día séptimo no lo tocarás, sino que descansarás. Será un día santificado para Jehová, santificado para Dios, así dice la palabra, en el cual Israel debía simplemente reposar de la obra y estar solamente con Dios. Será un día santificado solamente para estar con Dios, para agradecerle, para adorarle,
para bendecirle. Ese era el día de reposo para Israel. Ahora para nosotros el día de reposo significa cuando tú entras en el reposo de Dios, cuando tú estás viviendo para Él, cuando tú estás concentrado en Él. Eso es vivir en día de reposo. Cuando tú ya te dejaste procesar por Él y ahora Dios dice, ya no hay más trato para ti, ya no hay proceso para ti. Ahora ven y simplemente reposa en mi presencia. Porque el día de reposo es un día de reposar en Él, descansar en Él. Hermano, 6 días quiere decir de trabajo, de obra, pero el séptimo quiere decir día de descanso, día de reposo. Cuando Dios trabaja en tu vida, mi hermano, en esos 6 días que pueden ser 6 meses, 6 años, 10 años, 15 años, lo que sea que Dios tome para procesar tu vida, luego vendrá el día de reposo, que significa la temporada de descanso, la temporada de reposo, la temporada de simplemente disfrutar de que todo lo que Dios hizo fue bueno en tu vida, fue beneficioso para ti, fue para tu beneficio, fue para tu crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, dijo Pablo, pero el que ha dado el crecimiento es el Señor. Dios nos hace crecer, Él nos hace madurar y vemos que lo que Dios hace es bueno en gran manera. ¿Lo estás entendiendo? ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere lograr en tu vida? 6 días para Dios es una obra, pero para Jesús 6 días representaron 3 años para formar a los discípulos. ¿En qué día estás, mi hermano? Déjate tratar por Él, déjate que Dios obre en tu vida, que trabaje en ti poco a poco. Poco a poco Dios va haciendo cosas y logrando cosas en tu vida. Dios dice, logré la tolerancia en Él. Gloria a Dios, viene el reposo. Logré paciencia en Él. Amén. Cuando Dios logró la paciencia en tu vida, ahora viene día de reposo. En diferentes aspectos. Para que al final tengamos la imagen del Señor. Para que al final lo podamos representar a Él. Eso es lo que Dios quiere lograr en tu vida, para que cuando lleguemos al cielo, el Padre solamente vea hijos que se parecen a su Hijo amado. Ese es el propósito de Dios, mi hermano. Quiero invitarte a que tú puedas pensar, puedas entregarte ahora, puedas tú pensar y reflexionar. Este año que está comenzando, dejaré que Dios obre en mi vida. Dejaré que Dios me dé la forma que Él quiera. Dejaré que esta semana de trato, estos 6 días, puedan realmente fructificar en mi vida. Va a llegar tu día de reposo. Va a llegar el día de descanso. Tienes que dejarte tratar. Tengo que dejarme tratar. ¿Sabes por qué? Porque eso es bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. ¿Por qué tenemos que cantar y alabar a Dios? Porque Dios es bueno. Y su obra también es buena. Para contar todas sus maravillas, para contar todas sus obras. Para hablar de los hechos estupendos de Jehová. Para hablar de la mano poderosa del Señor. Eso debemos testificar. Eso debemos cantar. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esa es la glorificación. ¿Cuándo? Cuando viene día de reposo. Porque el día de reposo es un día dedicado entero para alabar a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 15 para terminar esta historia. Dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Escúchame. Estos triunfadores triunfaron sobre el diablo, sobre el plan, el diablo sobre el anticristo, triunfaron. Y luego están en un lugar celestial, en un mar de cristal mezclado con fuego, pero cantaban el cántico de Moisés: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Por qué? Porque ellos ya habían terminado, ellos ya habían reposado, porque el día séptimo había llegado.
El día séptimo va a llegar, mi hermano. Déjate tratar por el Señor, porque sus obras son maravillosas. Dice Génesis que su obra es buena en gran manera, pero aquí el cántico es todavía más excelente. No solamente es bueno, sino que sus obras son maravillosas. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso, porque Dios no puede hacer sino maravillas. Grandes son sus maravillas. Dice así, y cantan el cántico de Moisés: grandes y maravillosas son tus obras. Es bueno en gran manera. Grandes y maravillosas son tus obras. Porque las obras de Dios son maravillosas. Y cantaban al Señor Dios Todopoderoso, diciendo: son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían entrado en el reposo. Ellos ya habían llegado hasta el día sexto y habían entrado ahora en el séptimo. ¿Quieres entrar en el séptimo, mi hermano? ¿Quieres entrar en el séptimo, que es simplemente entrar en la adoración y en la gratitud de lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuando yo miro para atrás, mi hermano, y veo todo lo que Dios ha logrado en mi vida por los tratos de Dios, digo: grandes y maravillosas son tus obras. Cuando veo todo lo que Dios ha trabajado en mí hasta hoy, puedo decir: grandes y maravillosas son sus obras. Y puedo adorar a Dios y puedo entrar en el día séptimo. Espero que este mensaje te haya bendecido. Escudriña el capítulo 1 de Génesis y ve cómo Dios se tomó cada día para hacer una cosa distinta hasta el día sexto. Y vas a ver cómo el hombre es el culmine de la creación de Dios, para luego que el hombre entrara en el día séptimo, que en el fondo es llegar a tener relación con Dios con una madurez, teniendo su imagen, pareciéndose a Él. Dios quiere hijos maduros que se parezcan a Él. Entra en la semana de Dios. Entra en la semana de Dios, en la cual tú vas a ser procesado y tratado por Dios, y vas a ver que las obras de Dios son buenas, pero al final no vas a ver que son simplemente buenas, sino que son grandes y maravillosas. Amén. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.